Lunes para todos, acá estamos, sí señor, con un pan de centeno, porque vamos a empezar un ciclo este noviembre. Me puse así como creativa con el tema desayunos y vamos a tener todos los lunes desayunos distintos, desayunos para cambiar, para salir un poco de la tostadita clásica. En este caso es un pan, sí, pero es un pan de centeno en donde no se pierdan porque van a ver un montón de piques para cómo preparar un buen pan de centeno con todas las variedades que lo podemos hacer, que son muchas, y toda la técnica que hay que usar para hacer este pan de centeno. Así que atenti, que ya mismo casi empezamos con esta receta ideal, que es otro tipo de harina. Ahora les voy a contar un poquito. Antes de empezar con esta rica receta de pan de centeno, les voy a hablar de pastas La Superior, que saben que son economía y calidad. La mejor opción a la hora del sabor, pastas congeladas. La Superior comercializa los ravioles como los de toda la vida, frescos y congelados en cajitas de 200 unidades y 4 gustos a elección. No se quede sin probar pastas La Superior. Está disponible en los 19 departamentos del país. 2-313-5292. La mejor opción a la hora del sabor. Y con muchos aromas y sabores me vengo a esta mesada porque es un pan completamente distinto. Es un pan... Es fácil la receta, así que les voy a poder ir contando un poquito más. Es un pan de miga más apretada, es un pan más ácido, más dulzón y tiene mucho más fibra. En resumen, la harina de centeno es una harina que también tiene gluten, es de la familia del trigo de las gramíneas, sí, pero es un trigo distinto y es un trigo que tiene mucho más fibra, ¿sí? Entonces, obviamente resulta más fácil la digestión de ese. Además, obviamente, siempre la fibra aporta un montón a la hora de eliminar todo lo que no necesita nuestro cuerpo, así que es una buena cosa de adoptar este tipo de harinas distintas. Además de la harina de centeno, yo acá tengo harina integral. ¿Por qué? Número 1, en la receta van a ver una receta de pan de centeno puro. Toda la harina que les voy a poner en la receta es pura. En cambio, les voy a dar las opciones de hacerlo. Cuando están empezando a hacer este pan de centeno, que se trabaja distinto al pan tradicional, con la harina de trigo, van a ver que el leudado es distinto, es todo distinto. Les recomiendo que no lo hagan todo de centeno, que utilicen integral, harina integral de trigo común. Entonces hacen una mezcla, así acá las tengo las dos. Esta es la harina de centeno y esta es la integral. La proporción que van a poner, y bueno, puedo irme animando a cada vez más centeno, ¿sí? Pero empezar con una buena proporción, capaz que 50-50 de harina integral, trigo y centeno, y después voy subiendo hasta llegar a un pan de centeno puro. Entonces, la receta que van a ver es de pan de centeno puro. Ustedes pueden jugar con estas dos harinas perfectamente para irlo trabajando de a poquito y viendo cómo se comporta esta harina distinta. Empecemos. Y esta vez empezamos con balanza. Nunca tengo balanza, hoy necesitamos una balancita porque vamos a ir viendo distintas cosas. En la receta, la cantidad de agua es una cantidad de agua de bastante hidratación para utilizar en un molde que les voy a mostrar acá. Y en un molde, no es un pan que voy a moldear con la mano para llevar al horno formadito. Es un pan que sí o sí, con ese nivel de hidratación, voy a tener que hacer en una, bueno, en este caso budinera o en lo que tengan, digamos, que nos sirva como para moldear este pan, porque necesito sí o sí, no lo quiero mover mucho porque está precioso leudado. Perdón. Necesito sí o sí hacerlo en un contenedor, porque si no, aquello no es para formar, claramente. Si ustedes quieren hacer un pan para formar, tienen que bajar la hidratación. Esa cantidad de agua que tienen en la receta la van a tener que disminuir para que les quede un pan más fácil, más manejable y que pueda ir a horno sin contenedor, sin nada que lo contenga. Está en su punto justo de leudado y hasta les diría que un poquito pasado, y por eso los tenía en la heladera, porque a veces, bueno, los tiempos son los que son y el pan tiene vida propia y a veces depende cada receta que hago, es cómo me leuda, el calorcito que había y un montón de cosas. Este viajó en el auto, por ejemplo, lo hice hoy de mañana, viajó en el auto, daba el solcito, leudó de más, lo aguanté en la heladera. Cuando el pan empieza a perforarse así es porque ya está en su punto máximo de leudado, ¿sí? Por eso lo mantuve en la heladera. Ay, les voy a pedir a mis compañeros si tienen por ahí un vasito con agua. ¡Pero pobre anciana! Pero pobre anciana, sí. Y ni siquiera, todo hablé, ni siquiera empecé la receta. Bueno, voy de vuelta. Les pido disculpas. Ahí viene Cairo, gracias Cairo. Así les hago tiempo.
Gracias, Cairino. Habla vos un ratito, ¿podés? Sí, le preguntaba hoy a Leti, y capaz que muchos hijos de inmigrantes se van a acordar de esto o han tenido la posibilidad de probarlo, si este pan está emparentado, es pariente del pan negro de Westfalia, del pan alemán, con el que a veces se hace. Que hay gente que lo odia y hay gente que lo adora. No hay término medio con este pan. Es tal cual. Es un pan de Europa, Europa del Este, sí, es un pan muy típico de las zonas más nórdicas, también de Finlandia, norte de Alemania. Se utiliza mucho la harina de centeno y tiene la característica de que es dulzón de por sí, aunque le ponga o no le ponga miel, ahora vamos a ver los posibles agregados, y además más ácido. Entonces, como es mucho más ácido, a veces se rechaza un poco en un pan ese tipo de sabor. Y es oscurazo, el que no está acostumbrado, que dicen esto es pan, queda medio cortado, ¿no? Exacto, es muy oscuro y tiene otro tipo de aromas y sabores que si te acercás ya lo sentís de lejos. O sea, es distinto y es acostumbrarse, pero la verdad, a mí me encanta. ¿Qué pasó, Cairo? Hay que acercarse. Che, ¿ya sacaron foto de esto? ¿Te gustó lo de hay que acercarse? Bueno, vamos con la receta que hablé mucho. No puedo hablar demasiado además porque estoy media ahí. Bueno, te dejo acá. Sí, cualquier cosa te llamo y hago lenguaje de señas, vos seguís hablándome, ¿está? Para que me llevo el vaso por si necesitamos agua. Bueno, sí, no, para reponer. Te traigo más para reponer. No te lo lleve que estoy. Bueno, vamos a la cantidad de agua. 500, pero les dije, regulen ahí un poquito. Si tienen contenedor, pueden ir a más. Y también dependiendo de las harinas. Así que no voy a poner el total, voy a poner un poquito menos. Para leudar tenemos dos opciones. Igual el pan es muy fácil de hacer. Dos opciones. O usamos masa madre, si tienen masa madre en casa, sería lo ideal, masa madre de centeno, que ya está alimentada, que está crecida, así como les decía recién del pan. Ya tiene los agujeritos ahí arriba y está divina. No pasa nada si no tienen masa madre y pueden usar levadura tradicional. 10 gramos de levadura fresca o una mínima cantidad de levadura seca, porque la verdad que es muy poquito que se usa, porque es un pan que lleva tiempo de hacerse, lleva proceso largo. Vamos con la levadura, en este caso que yo tengo masa madre, pero si no perfectamente podrían poner, gracias Cairo por esa reposición de agua. Esta masa madre está en su punto porque flota, ¿sí? Si estuviera pasada se iría al fondo, entonces ahí la mezclamos. Y acá les diría que poca cosa más, porque además lo que tiene es fácil el pan de centeno. Si bien los tiempos son más largos y me tengo que acostumbrar a este proceso, de decir, bueno, lo quiero para mañana, lo empiezo el lunes y lo tengo riquísimo el martes, es un pan muy fácil de hacer, que no lleva casi amasado. Entonces, en realidad es muy fácil de trabajar. Mezclo las harinas. En este caso tengo mi harina de centeno, que puede ser toda de centeno, pero yo les recomiendo que empiecen mezclando cuando recién empiezan a hacerlo. Harina de trigo común y ahí voy viendo la consistencia. Vamos a agregar sal, ¿sí? En una proporción, en este caso, tenemos unos 8 gramos de sal. Sí, la podemos consumir como siempre, le falta un poquito más de harina, pero ven que es totalmente distinta la consistencia. No lo voy a amasar, lo voy a dejar ahí. Es distinto, no forma esa cantidad de gluten que forma el pan con harina de trigo. Una vez que lo tengo ahí, la harina demora un ratito en hidratarse, por eso no le agregué más y yo creo que ahí ya está en su punto. Le puedo agregar, y le puedo haber agregado incluso al agua, que le va muy bien. Ya de por sí les dije la harina de centeno es dulzona, pero puedo agregarle miel, puedo agregarle una cucharada de miel que mejora muchísimo. La tendría que haber agregado al principio para que sea mejor la mezcla, pero no pasa nada, ya de paso me sirve para que siga hidratando la harina. Y otros agregados que le puedo hacer agregado de semillas, ¿sí? Para esa cantidad de agua que yo les puse, pueden poner bastante cantidad de semillas que se van a hidratar en el proceso. En este caso ponemos semillas de girasol. Incluso después lo puedo terminar con una mezcla de semillitas en la parte superior del pan. ¿Cuánto tiempo me lleva este pan? Bueno, ahí viene la cosa y ahí depende de la paciencia que tengan ustedes, de las ganas de comerse un rico pan de centeno. Es un pan de proceso lento, es un pan que voy a tener por lo menos, vieron que lleva poca levadura, por lo menos 4 horas leudando, ¿sí? Como mínimo. Lo puedo tener 4 horas leudando en el bowl y después lo paso directamente a mi contenedor o lo tengo directamente en el contenedor leudando 4 horas. Por eso les decía que viajo en auto tempranito, se vino este pan ya hecho de casa. Una vez que leudó, así como está este, lo voy a llenar de semillitas. Este es un mix de semillas.
calabaza, sésamo, girasol y lo llevo a un horno de 220 grados los primeros 15 minutos. Y después va a llevar otra media hora, ¿sí? Por lo menos, bajando un poquito la temperatura. 200 está bien, una media hora. Y lo ideal, por eso también los tiempos tan largos, es que el pan de centeno no se consuma enseguida y no se abra. Es mala palabra para los alemanes, para los finlandeses, para los ucranianos, cortar este pan enseguida que sale del horno. Este pan se espera, reposa unas 8 horas, por eso les decía que lo hacen el día antes y lo van a tener al otro día. Sé que para muchos esto puede resultar inviable, pero en realidad, como yo siempre les digo, si ya tienen la calecita de, bueno, hago el pan el día antes, lo tengo al otro día, resulta algo rico, distinto para comer y bastante más sano por la cantidad de fibra que tiene, así que los invito a acompañar este pan como está ahí, con una rica palta, miren lo que sé, es un queso crema, un desayuno distinto, muy sano y con totalmente otros aromas y sabores que no estamos acostumbrados a consumir por estas latitudes, así que ahí va Cairo con la receta para que no se olviden que este pan, así, lo guardan y lo tienen siempre que tengan un poco de paciencia y ganas de comer algo rico. Pan de centeno. Para elaborarlo se necesitan 500 gramos de harina de centeno, una cucharada de sal, 550 gramos de agua, 50 gramos de masa madre de centeno activa. Esto quiere decir, esto va con 10 gramos de levadura fresca, ¿verdad, Leti? Sí, o 50 de masa madre de centeno o 10 gramos de levadura fresca. Perfecto. Y semillas a gusto, hasta 500 gramos de semillas en este pan. Pero está buenísimo. Cuando le pongo muchísimas semillas, sí, está buenísimo. También le puedo agregar miel, como les dije hoy durante la receta, y esa cantidad de harina la puedo fraccionar en harina de centeno, harina integral. Qué preciosa. Pronto, mirá el color de eso. Esa toma de Gaby de Castro ahí. Divina esa palta ahí en ese pan, resalta un montón. ¿Cómo quedaría una mano en esa toma, muy bien, por ejemplo? También no, mal. ¿Horrible? Quedaría horrible. ¿Y sabés con qué se puede acompañar este pan también? Con cosas ricas arriba. Algo así como medio picantón, algún embutido tipo un jamón crudo. Asadito, corderito. Y esa mano además que está tatuada, o sea, no hay forma de no saber que es la tuya. Nos vamos a la tanda, Cairo. ¿Qué te parece? Yo digo que ya si se fuera Me voy a poner la así, cadena, que adelante. se vaya al baile. Que Nos vamos a la tanda y yo lo agarro para que todos puedan ahí ir a... ¿A qué? ¿A nada? Ha sido pancito. Ay, preparo más ahora, dale. Vamos a la tanda y ya venimos. Hay mucho para compartir todavía aquí en La Mañana en Casa.